Vamos a hablar en el día de hoy de un tema importante, el tema de la verdad en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestra sociedad, en nuestra realidad. Un tema que en épocas pasadas era claro, fundamental, esencial, pero que en esta época se ha vuelto problemático. Y para ello vamos a seguir un itinerario de reflexión, un itinerario de pensamiento, en el cual empezaremos hablando una introducción. Vamos a hablar de que se dice hoy actualmente que estamos en la era de la posverdad, como si en épocas pasadas la cultura estuviese fundamentada sobre grandes verdades aceptadas por todos, y en cambio en nuestra época esto no es así. Por ello, a continuación, vamos a tratar sobre qué es la verdad, cuál sería su definición y qué tipos de verdad encontramos en los diferentes aspectos y realidades que nos rodean. En eso también tenemos que la verdad y la psicología tienen cosas importantes que decirnos. Hoy, con los estudios de la neurociencia y con los estudios psicológicos, podemos descubrir cosas importantes sobre la verdad o sobre la tendencia humana a la mentira, de dónde viene, qué sentido tiene, qué realidad, a qué realidad responde. Después vamos a hablar en un nivel más general, la ciencia, la cultura, la política. ¿Qué papel ha jugado la verdad en las diversas épocas, en las diversas culturas y diversos conflictos que ha habido y diversas valoraciones distintas sobre la verdad a lo largo del tiempo? Vamos a entrar en un tema particular, que es el tema de la verdad y la religión. Y por último, vamos a dar una visión global de la situación de la verdad en la modernidad. En qué lugar estamos y cómo nos situamos. Por último, para acabar, haremos una reflexión final. Entramos, por tanto, en la introducción. Muchos filósofos y antropólogos dicen que estamos en la era de la posverdad, que es lo mismo que decir que en nuestra época es difícil encontrar verdades absolutas, como si no hubiese una verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Y entonces es difícil encontrar valores absolutos. Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo, hacer consensos, organizarnos para que no haya conflictos en la sociedad, pero no en base a verdades objetivas absolutas que en el pasado fundamentaban la cultura y que en esta época es difícil encontrarlas. Por otro lado, a muchos niveles también se cree que la verdad no está a nuestro alcance. Hay como una especie de agnosticismo. Hay un agnosticismo en lo religioso y también un agnosticismo en cuanto al tema de la verdad. Como si la verdad a veces no se puede conocer, porque la verdad es como una cebolla que tiene muchas capas, que cuanto más profundizas puedes ir encontrando cosas distintas. Entonces ya no sería tan fácil hablar o descubrir o conocer la verdad y llevarla a nuestra vida. Por tanto, en síntesis, podemos decir que estamos en una época en la cual la verdad está en crisis. Hay como una crisis de la verdad. Es cierto que, por otro lado, nunca como antes hemos tenido a nuestro alrededor tantas informaciones, tantos datos, tantos hechos, tantos periódicos, tantos medios de comunicación. La información periodística responde a la regla de las 5 W. Who, what, when, where, why, en inglés. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Si podemos responder a estas 5 breves preguntas, ya tenemos un hecho. Por ejemplo, un accidente. ¿Quién? Mi vecino. ¿Qué? Un accidente de coche. ¿Cuándo? Ayer por la mañana. ¿Dónde? En la calle de al lado. ¿Por qué? ¿Exceso de velocidad? Bueno, hemos relatado los hechos. Pero con eso podemos decir que tenemos ya la verdad. ¿Es eso la verdad? Porque después podría haber muchas interpretaciones. Es muy distinto, pues no sé, que mi vecino fuese drogado, o que hubiese dormido poco por la noche, o que el peatón hubiese tenido un despiste, estuviese caminando por la calle sin atención, sin respetar las reglas, en fin. Aparte de los hechos, son muy importantes las interpretaciones que están detrás de los hechos. En sus fragmentos póstumos, Friedrich Nietzsche escribió una de las frases más famosas suyas, que decía: no hay verdad, solo interpretaciones. Aunque normalmente
esta frase ha sido mal interpretada, porque Nietzsche no se estaba refiriendo a que no hubiese verdad, sino que cada uno veía las cosas desde una perspectiva diferente y que eso influía en la percepción de la realidad. Entonces, que la verdad no era una cosa tan absoluta como se pudiese repensar, como se pudiese creer. Sin embargo, este tema, esta línea, se ha ido desarrollando y se ha ido profundizando en la sociedad hasta que lleguemos en el tiempo actual a pensar que estamos en esta época de la posverdad. Ciertamente es así. Para Ortega y Gasset también decía que cada persona en la vida tiene una perspectiva de la verdad, una visión de ella. Y entonces la verdad sería la suma de todas las interpretaciones de los hechos, de todas las perspectivas, con las cuales podemos descubrir una verdad más rica que no solo la de un solo y único punto de vista. Pasamos a un segundo capítulo, por tanto, después de haber visto una introducción de esa situación general sobre el tema de la verdad, vamos a buscar una definición de la verdad y si es que podemos hablar de diferentes tipos de verdad a partir de los cuales nos podamos clarificar mejor. ¿Qué sería la verdad? La verdad es una definición básica, genérica, es la concordancia que existe entre lo que se dice, se piensa y se cree y lo real, lo cierto, que no se puede dudar. Por tanto, hay dos niveles. Uno es el nivel de lo que se dice, lo que se piensa y lo que se cree, y el otro está el de la realidad. Ahí estarían los dos parámetros que hay que poner en relación para ver si una cosa es verdadera o no. En el siglo XVII, René Descartes buscaba la verdad con la duda metódica. Empezó a dudar de todo, quería buscar la verdad auténtica, profunda, absoluta. Y entonces llegó a la conclusión de que lo único sobre lo cual había que fundamentar todo el pensamiento era el pienso, luego existo. La verdad fundamental es que existimos por el pensamiento. Se inicia con esto la cultura racionalista y la división entre el pensamiento y la realidad. Antes hemos hablado de la concordancia entre el pensamiento y la realidad. Bueno, pues a partir de esta manera de pensar que se introduce en el pensamiento occidental, se entra también como una especie de duplicidad, de dualidad, de división entre una cosa y la otra. Hay una dualidad entre el sujeto y el objeto. Y la verdad sería la correspondencia entre la realidad y el pensamiento. Pero claro, el ser humano es complejo, trabaja con imágenes de la realidad muy diversas, entonces habría que concretar más para poder profundizar lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que es verdadero, lo que es falso, ¿no? Hay tipos diversos de verdad. ¿Qué tipos de verdad hay? Podemos decir que hay una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Verdad objetiva no depende de las experiencias o creencias del individuo, existe independientemente de él. Es el objeto de la ciencia. Serían las cosas reales independientemente del conocimiento que una persona u otra pueda tener de ellas. Por el contrario, la verdad subjetiva depende de la experiencia personal del individuo. Alguien ve, percibe una cosa, tiene una cierta interpretación de la misma y esa es su verdad subjetiva. Por otro lado, hay tipos diversos de verdad a otro nivel. Hay una verdad absoluta y una verdad relativa. Se considera verdad absoluta toda creencia, experiencia o postulado que es considerado verdadero independientemente del contexto histórico de la cultura que lo analice. Sería una verdad absoluta para todos los pueblos, para todas las personas. Por ejemplo, en este campo entrarían, por ejemplo, las matemáticas. Decir que 2 o 2 son 4, eso sirve tanto en África como en Europa, como en una cultura como en otra religión o en cualquier situación diversa del hombre a lo largo del tiempo. Y en cambio serían relativas a aquellas ideas que se consideran verdaderas según el punto de vista de un individuo o de una cultura o en una situación concreta. Yo puedo decir, en mi comunidad de vecinos hay 2 perros. En mi comunidad de vecinos son 2 perros pequeños. Vale. En cambio, si salgo de mi contexto concreto en el cual yo hablo, puede haber perros grandes. Entonces hay una verdad relativa para mí porque está aplicada a un campo pequeño.
Otros tipos de verdad serían hablar, por ejemplo, de verdad ontológica, de verdad lógica y de verdad moral. La verdad ontológica sería un tema de la filosofía. Es lo que las cosas u objetos son en sí mismas, por su propia esencia e identidad. Es objeto de la metafísica. Por ejemplo, pues un perro es un perro. Siempre será un perro en cualquier lugar que está. Si buscamos la esencia del perro, pues su raza, su especie, su biología, como un genotipo. Entonces esa sería su, digamos, naturaleza propia. La verdad lógica es la que se ajusta a las leyes de la razón y su coherencia lógica. Se usa en las matemáticas. Por ejemplo, si escribimos en la pizarra una fórmula matemática, pues eso será verdad en función de las leyes de las matemáticas, si cumple esas leyes, o si no, si tiene un error, pues será una fórmula o una ecuación, por ejemplo, falsa. Y por otro lado, la verdad moral es la coherencia con valores éticos o morales, la valoración de la conducta humana. Por tanto, encontramos que la verdad tiene diversos niveles, diversas situaciones, diversas realidades, diversas modalidades de aplicación. Entonces no es una cosa que podamos aplicar siempre del mismo modo. Hay tipos diversos de verdad. Hay una verdad como propiedad del entendimiento y hay una verdad como propiedad de las cosas mismas. O sea, yo puedo conocer algo y lo puedo conocer mal. Yo puedo ver una sombra que pasa y yo me parece que es un perro, pero no, era un gato. Entonces, la verdad sería que yo coincida con lo que era en realidad, pero mi percepción me ha dado, es un problema de mi entendimiento, de mi conocimiento, de mi forma de percibir, que yo no he visto las cosas claras. Entonces, la verdad sería si yo he conocido, he visto, he percibido, he entendido bien. Y en cambio hay otra verdad que sería la propiedad de las cosas mismas. Pues decir, pues el perro tiene 8 patas. Pues eso, atendiendo a la verdad y a las propiedades de las cosas mismas, esa sería una afirmación falsa, porque los perros, por su naturaleza, no tienen solamente 4 patas. Por tanto, explicando el conocimiento, pues vemos que la verdad es coherencia, sigue las leyes de la lógica racional, es una verdad como correspondencia, los criterios de verdad son la percepción, la experiencia directa, el conocimiento científico, fuentes fiables de información. O sea, cuando el conocimiento sigue las fuentes viables y la percepción es justa, entonces yo lo que digo es verdadero. En cambio, en cuanto a propiedad de las cosas mismas, la verdad es otra cosa. La verdad sería la autenticidad, el engaño, que la afirmación, lo que yo digo, sea auténtico. Que corresponda a la realidad, que el enunciado responda a la realidad, si el perro tiene 8 patas o tiene 4. Lo contrario a la verdad es la ilusión, es la apariencia y es la falsedad. Y en el lado contrario, ¿qué sería la mentira? La mentira sería la contradicción entre la coherencia entre la realidad y el pensamiento, ya sea por error en el conocimiento o por mala voluntad. También el ser humano puede comunicar interesadamente mentiras por ciertos intereses individuales. Bueno, hemos acabado ya con esto, una mirada muy básica a la definición y a los diferentes tipos de verdad con los que nos podemos encontrar. Ahora vamos a mirar este tema desde el punto de vista de la psicología, porque es un tema interesante que se está estudiando y que ha descubierto cosas extraordinarias, como por ejemplo que el cerebro humano no busca la verdad, sino la supervivencia. En el proceso evolutivo de los seres humanos, por lo visto, la verdad ha cumplido una misión al servicio de la supervivencia de la especie y por eso no es el máximo interés del hombre decir las verdades, sino usar el cerebro para sobrevivir. El cerebro humano ciertamente hace que el ser humano haya dominado a toda la creación, hace que esté por encima de todos los demás, pero tampoco podemos decir que es perfecto. El cerebro está continuamente interpretando la realidad, encontrando una razón de ser para todas las cosas. Esto lo dice el neurocientífico Michael Gazzaniga. Se trata de que el cerebro siempre está buscando la comprensión de las cosas. Una comprensión mental, pero también una comprensión social. Entonces, se va adaptando a las diferentes circunstancias. Tiene una serie de mecanismos inconscientes de los cuales muchas veces ni tan siquiera es responsable y consciente del todo. Si el cerebro no encuentra una razón, a veces se la inventa. Le interesa más quedar bien, bueno, le interesa sobrevivir sobre todo, pero después también le interesa quedar bien con los demás más que encontrar la verdad. Una finalidad principal es preservar la autoestima y la socialización, o sea, llevarse bien con los demás.
Mentimos con frecuencia y de manera universal, aunque sabemos que está mal. Incluso la capacidad de mentir o simular cosas aparece ya en los niños a temprana edad, contrariamente a la idea que teníamos de que la infancia es una realidad muy inocente. Los resultados de las investigaciones revelan que comenzamos a tener una cierta capacidad para mostrar lo que no es desde la temprana edad de los 6 meses. Y después, ciertamente, el entorno, la educación, los mayores, la relación con los mayores, nos llevará a que estas actitudes las repitamos más y acabemos siendo unos mentirosos compulsivos, o por el contrario, la mentira sea una cosa que no tenga tanta importancia y tanta fuerza dentro de nuestra personalidad. Pero lo que es cierto es que los hábitos de la mentira están generalizados en todas las culturas y son más comunes de lo que pueda parecer. Algunas personas pueden pensar, por ejemplo, que la mentira es más común, pues, no sé, en los países latinos más que en los países del norte de Europa. Pero bueno, todo eso habría que estudiarlo muy bien. No está tan claro que sea así, porque también hay otros elementos que influyen, por ejemplo, el reproche o la desaprobación moral que reciben estas conductas. En los países del norte de Europa hay más una ética común, un poco del estilo protestante, más rígida que la del estilo de los países latinos católicos, que son más liberales, que son más que no valoran tan negativamente el hecho de una mentira o una cierta actitud. Por tanto, son realidades complejas. Lo que en cualquier caso es verdad es que estamos ante una realidad universal. Y sin embargo, el ser humano valora la verdad y rechaza la mentira. También dentro de su interior experimenta que la mentira no es buena. Pero las estadísticas muestran que mentimos más de lo que nos parece. Bueno, hay que tener en cuenta también que la mentira, ¿por qué lo hacemos? Pues ahí influye la presión social, a veces incluso son mentiras piadosas, puede haber mentiras en las cuales queramos hacer un bien a los demás o no queramos dañar a alguien. ¿Es legítimo mentir? Depende de la finalidad o de la intención, porque hay mentiras en situaciones muy diversas y variadas. ¿Es propio de nuestra psicología? Incluso si vamos más a fondo encontramos que la psicología humana tiende a fabricarse recuerdos falsos, o sea que hay una clase o una especie de mentira o de falsedad que se introduce en la propia psicología humana de manera natural. Y eso es por el específico funcionamiento de la psique humana. Los recuerdos no son meras réplicas literales de la realidad, sino el tejido de narrativas que evolucionan y se simplifican con el paso del tiempo, dice Frederick Bartlett. La memoria reconstruye los hechos con interpretaciones personales, olvidando detalles, eligiendo datos, rellenando lagunas. Se puede generar así falsos recuerdos. La investigadora de la Universidad de California, Elizabeth Loftus, cuenta cómo consiguió implantar recuerdos falsos en personas adultas con las técnicas adecuadas. Podemos confundir la realidad con lo que hemos imaginado o que nos han sugerido y generar falsos recuerdos. Por tanto, esa dimensión de la falsedad ya es intrínseca a nuestra propia psicología. Vamos a profundizar un poco la psicología de la mentira. Mentir es parte del proceso del desarrollo humano, como caminar o hablar. Los niños aprenden a mentir de una manera más sistemática a partir de los 2 años para obtener un beneficio, evitar el castigo de los padres o lograr algo que deseen. Un niño miente sobre todo cuando está poniendo a prueba su independencia. Cuando crece, en los adolescentes y adultos, tiende a mentir buscando obtener beneficios a corto plazo. Entonces, ¿por qué mentimos? Habría que buscar la gran cantidad de motivaciones distintas por las cuales llegamos a mentir de un modo o de otro. Se puede mentir por beneficio económico, se puede mentir por beneficio personal, por la autoimagen, como una broma o con sentido del humor. Se puede mentir por altruismo, por hacer un bien a los demás. Se puede mentir por tacto, educación, por no quedar mal, por malicia, por una clara voluntad de hacer un daño a alguien o confundir. Se puede mentir como una tendencia patológica de la propia psicología, como una patología de la mente,
Se puede mentir pues por evitación de problemas o por una voluntad de transgresión personal, de ir más allá, de romper fronteras, en fin, hay muchísimos motivos distintos por los cuales se miente. Las motivaciones de la mentira son esencialmente autoprotegernos, promocionarnos, influir en otros, conseguir beneficio, no perderlo, evitar un daño a alguien por altruismo, etc. Son muy variadas. El mentiroso alberga miedo, fundado o no, a recibir un mal o perder un bien, la minusvaloración o el maltrato. Pero es que la verdad es problemática. Hay un problema de la verdad. Hay un miedo a la verdad. En muchos casos, usamos medias verdades que engañan. No queremos afrontar la realidad. La verdad puede ser problemática, incómoda, dolorosa. Tendemos a evitarlo. Esta situación dolorosa en la cual nos coloca la verdad. Se activan entonces mecanismos de defensa psicológicos. Y estos mecanismos nos hacen acostumbrarnos, aunque por un lado intuimos y entendemos que el mentir no es una cosa buena y positiva, sin embargo, fabricamos interiormente unos mecanismos con los cuales podemos convivir con la mentira, que son la negación, por ejemplo, por rechazar conscientemente la evidencia o la realidad para evitar enfrentarnos a una realidad incómoda, la racionalización, que es justificarnos por lo que hemos hecho, por motivos internos o externos, argumentos lógicos superficiales, o por ejemplo, la proyección, trasladar a otros, pues no sé, he mentido pues porque era lo que tú querías, porque yo me he imaginado que era lo que tú querías que yo hiciese, en fin, otras cosas. El desplazamiento, la supresión, la autoafirmación excesiva, la conformidad social, la disonancia cognitiva. Por tanto, hay muchísimos mecanismos internos con los cuales nos tranquilizamos la conciencia, descansamos para poder convivir con la mentira en la cual podemos vivir situaciones pues incluso alargadas en el tiempo, situaciones muy importantes, claras, pero que sin embargo nos acostumbramos a vivir así con esa mentira. Eso no quita que veamos con claridad la importancia de la verdad para la construcción social. La aceptación de la verdad nos permite acceder a una mejor vida. Admitiendo cómo somos, podemos cambiar y mejorar. En cambio, la negación con frecuencia, y esos mecanismos de autoengaño de los que hemos hablado anteriormente, muchas veces conducen a problemas psicológicos, a patologías de la psicología humana. Se necesita responsabilidad para asumir quiénes somos y qué hacemos, aceptando la verdad. La verdad libera, aunque a veces sea dolorosa porque destruye apegos, permite desarrollarte mejor del interior hacia el exterior, no simplemente dejarte llevar por una influencia exterior. Por otro lado, la sociedad necesita establecer criterios de verdad para funcionar. Hasta aquí hemos realizado una básica reflexión sobre la relación de la verdad y la psicología y la psique humana. Ahora vamos a hacer unas reflexiones más genéricas. Vamos a hablar de la ciencia, de la cultura, de la política y de las diferentes situaciones a lo largo de la historia en las cuales la verdad ha desempeñado un papel importante y los diferentes conflictos que ha podido ocurrir. Vamos a hablar como de tres etapas importantes. Se podía hablar muchísimo de esto. Vamos a hablar solamente centrándonos en tres temas, en tres etapas y que a veces han sido conflictivas. Una ha sido el conflicto de la ciencia y de la fe. En la Edad Media, la sociedad europea era religiosa, era una sociedad teocéntrica, en la cual la revelación era la que comunicaba las verdades fundamentales de la fe sobre las cuales se organizaba toda la vida de la sociedad. Pero dentro de la civilización y de la sociedad cristiana empezó a desarrollarse el pensamiento científico, empezó a desarrollarse la ciencia. Y entonces empezó a entrar en conflicto. El tema, la raíz del problema está en que la ciencia y la fe, la ciencia y la religión, tienen enfoques distintos para comprender el mundo. La ciencia busca el método científico, busca la verdad objetiva y verificable, mientras que la religión busca un método religioso que es buscar la verdad humana existencial.
Dos grandes conflictos de la ciencia y de la fe fueron con Galileo y con Darwin. Galileo, con su observación astronómica y sus reflexiones científicas, llega a la conclusión de que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, como parecía decir uno de los salmos del Antiguo Testamento, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y esto parece contradecir, es un argumento científico extraído de la observación de los astros que parecía contradecir lo que la ciencia había revelado a través de la Biblia. Más adelante vino Darwin y empezó a hacer unos viajes por el mundo, empezó a hacer estudios y observación de los animales y fue reflexionando en su teoría de la evolución, que los seres vivos habían ido evolucionando desde unos seres muy pequeños que se habían ido desarrollando en diferentes etapas hasta llegar al ser humano, que era la culminación de la complejidad de todos los seres. Entonces, eso parecía contradecir que el ser humano, que Adán y Eva fueron creados directamente por Dios en el jardín del Edén. Se trata de caminos diversos de búsqueda de la verdad. Desde la antigüedad había relatos míticos y filosofías especulativas para dar razón de las realidades que se encontraban. Con la Edad Moderna empezaron las explicaciones científicas basadas en la observación, en el estudio y en las teorías científicas. El problema es que llegó un momento en el cual parecía que la ciencia iba a sustituir totalmente todos los postulados y todas las reflexiones religiosas y aparentemente mitológicas y antiguas y tradicionales y legendarias con las cuales se había fundamentado el orden y la sabiduría sobre el mundo. Hubo, pues, en el siglo XIX y en el siglo XX se fue desarrollando y se fue llegando a toda la sociedad esta mentalidad. Incluso se llegó a la conclusión que decían algunos como Comte y otros, que pensaban que llegaría un momento en que todas estas reflexiones míticas, mitológicas, legendarias, pero incluso todas las religiones serían absolutamente innecesarias, porque ya la ciencia llegaría a descubrir y a mostrar evidentemente la profundidad, la radicalidad, la realidad intrínseca que escondía y sus leyes. Todo lo que era la realidad ya no haría falta otras explicaciones. Pero esto tiene un problema, que es que hay un choque entre la religión y su pretensión de verdad con la ciencia y su pretensión de objetividad. Pero la solución ha venido con una cura de humildad de ambos, de la religión y la ciencia. Por un lado, la religión tiene que aprender que su mensaje no choca con la investigación científica, y la ciencia ha aprendido que por muchas investigaciones, por muchas reflexiones, no acaba de desentrañar nunca del todo el profundo misterio de la realidad y su dimensión trascendente. La ciencia choca con el misterio de la realidad y su dimensión trascendente. La ciencia no pretende alcanzar la realidad, sino descubrir sus leyes y su funcionamiento, y ese es la creencia de la mayoría de los científicos hoy. Hoy no, es difícil encontrar científicos que crean que van a encontrar a través de la ciencia todas las respuestas a la realidad humana, sino que al final siempre se encuentran con un misterio. La ciencia progresa formulando leyes hasta que estas leyes son sustituidas por otras que son mejores para explicar todos los datos. Y de esta manera la finalidad de la ciencia es descubrir cómo funciona el mundo. Es un racionalismo instrumental en el cual conocemos cómo funcionan las leyes del mundo y las podemos usar en nuestro beneficio. Eso tiene una parte positiva, pero también tiene una limitación muy grande. La ciencia y la fe, por tanto, persiguen la verdad con métodos distintos y un uso diferenciado de la racionalidad. La religión respeta la autonomía de lo real y sus leyes. Cuando el Salmo está hablando de que el sol que pasa por el cielo, no se está refiriendo a un conocimiento científico, sino que es la manera que tiene de explicar al ser humano la verdad sobre el ser humano, pero una verdad existencial, una verdad de salvación, una verdad de sentido, para darle sentido a su vida. Y está usando los elementos científicos de la cultura de su época. Si se descubren otras cosas,
se admiten dentro del mensaje y por tanto la religión, todo su mensaje no quiere explicar leyes científicas, ni entra en contradicción con ellas. Por tanto, hay diversos tipos de verdad que son compatibles entre sí. Hemos hablado del conflicto entre la Iglesia y la religión, la ciencia y la fe. Vamos a entrar en otro elemento conflictivo a lo largo de la historia de la cultura, de la sociedad, de la política, el conflicto del racionalismo, del empirismo y de lo subjetivo y de lo objetivo. Ya hemos hablado antes de Descartes, que con su reflexión y su lema pienso, luego existo, sitúa el ser del hombre en su conocimiento, en su pensamiento, en su pensar. Bueno, pues eso divide dos cosas, la subjetividad del hombre y la objetividad real. ¿Dónde queda lo real? ¿Existe la realidad? ¿Dónde está la realidad? Pues entonces se producen en la historia del pensamiento occidental dos líneas, una racionalista y otra empirista, que se contradicen y que es muy difícil unificarlas. A partir de ellas se produce un choque entre el idealismo y el materialismo. Una filosofía, la filosofía alemana de Kant, de Hegel, que profundiza en aquella línea de Descartes del pensamiento, pero que lleva a una subjetividad y a una idealización. Y por otro lado está la realidad de las circunstancias, que lleva incluso a la aparición del marxismo, donde se habla del materialismo histórico para cambiar la sociedad, que es lo que importa de verdad. Es muy bonito buscar la esencia de las cosas en la idea profunda y en la esencia ontológica, pero lo que realmente interesa, lo que realmente es importante es cambiar la realidad, actuar en la realidad. Entonces aparece este choque del idealismo con un materialismo con el cual se quiere iluminar la sociedad, pero también conducirla hacia un progreso. Entonces tenemos a Descartes y tenemos que inicia el camino del idealismo, que continúa en Kant y Hegel, y después que choca con el pensamiento marxista, pues que es cambiar a la sociedad a través de la transformación social, la revolución, la dictadura del proletariado, en fin, etc. Hemos hablado ya de dos temas, el conflicto de la ciencia y la religión, el conflicto del racionalismo y el empirismo, y ahora vamos a hablar de un último movimiento que aparece a finales del siglo XX, que ha sido muy importante para clarificar y para iluminar este tema de la verdad. Entró en la cultura el concepto del giro lingüístico. ¿Qué quiere decir esto del giro lingüístico? Bueno, pues el giro lingüístico se refiere, uno de sus iniciadores, Gadamer, que es el que empezó a hablar en su obra Verdad y Método, su intuición fundamental es que el ser humano comprende todo a través del lenguaje. O sea, que el tema de la verdad y el tema de las esencias, el tema de la praxis, todos esos temas están muy bien. Pero hay que tener en cuenta que todo en la vida humana y en la cultura humana se produce a través del lenguaje. El lenguaje es muy importante. Y entonces, si el lenguaje es muy importante, aparecen una serie de filósofos como Wittgenstein, como sociólogos como Foucault, antropólogos y críticos literarios como el psicoanalista Lacan y otros, que van desarrollando la importancia fundamental del lenguaje. O sea que cuando hablamos, no solamente está el sujeto y el objeto, sino que por el medio está el instrumento de comunicación, que es el lenguaje, que también hay que estudiarlo y hay que conocerlo para que nos entendamos cuando hablamos de verdad y para que podamos llegar a una de esas múltiples verdades de las cuales se habla hoy en el día si nos ponemos de acuerdo. Entonces, se insiste en tres elementos. En el lenguaje como construcción social, o sea, el lenguaje es una cosa que lo construye una comunidad. En un sitio se habla de una manera, en otro sitio se habla de otra, en un sitio hay unos relatos, en otro sitio hay otros relatos, y eso nos ayuda a encontrar la verdad en el contexto de nuestra sociedad. Luego aparecen otros autores, como Foucault, por ejemplo, que hablan de que el lenguaje es también la manera como se organiza el poder, como los poderosos inventan sus discursos y sus lenguajes para dominar a las personas, para controlar a las personas. Y todo eso hay que tener en cuenta. Siempre hay un dominio de unos sobre otros que se ejerce a través del lenguaje. Y por último, que el lenguaje es un texto y el texto está sujeto a unas leyes de interpretación. Por ejemplo, si nosotros cogemos la Biblia y decimos que eso es la palabra de Dios, hay que conocer
¿De dónde viene? ¿De qué tradición? ¿De qué cultura? Los relatos que allí aparecen, ¿qué significaban en su tiempo? ¿Qué valoración tenían los hechos, las costumbres, los ritos de los que allí se habla en su época? ¿Qué función tenían? Para que podamos después aplicarlos a nuestra realidad, porque si no, vamos a usar cosas, elementos que no vamos a comprender bien, los vamos a entender desde un mundo, el mundo actual nuestro, en el cual no tenemos la base ni los elementos para comprender bien lo que esos relatos nos están diciendo. O sea, para conocer la verdad tienes que entrar en una tradición que te ha comunicado unos relatos, unos mensajes, y tienes que comprender el significado y el valor que tenían en ese camino. Todo eso nos hace descubrir la gran importancia que tiene el giro lingüístico. O sea, una cosa es el sujeto, una cosa es el objeto, la realidad. Podemos ser racionalistas del pensamiento, podemos ser realistas, empiristas de la experimentación, muy científicos, pero después es muy importante también que conozcamos el funcionamiento del lenguaje, porque ahí también está el fondo de la verdad de las cosas, de la realidad. Porque gracias a eso descubrimos que el pasado histórico está lleno de manipulaciones de la verdad. Los imperios, las culturas, la colonización, cada uno de ellos, cuando un imperio ha dominado un país, ahí a continuación ha intentado dominar los relatos, ha dado explicación. Cuando una persona gana la guerra, explica la guerra como él le ha ido, pero igual no es la verdad, es su relato, es su forma de comunicar, de transmitir. Por lo tanto, la verdad es una cosa muy profunda, muy compleja, que hay que conocer, que hay que descubrir las razones, la tradición, los intereses, los valores ocultos, el poder que se está jugando detrás de los relatos. Porque a veces las personas oprimidas, las personas pobres no tienen voz, no tienen lenguaje, no tienen relato, y entonces lo que se mantiene a lo largo de la historia son las explicaciones de los poderosos, de los que han dominado, y quizá no sea la verdad. En los imperios antiguos y en los imperios nuevos, todos los poderosos intentaron dominar el mundo y después controlar la mente de los ciudadanos, poniendo la verdad a su servicio, desde Gengis Khan, Alejandro Magno, el Imperio Romano, la colonización española y portuguesa, la colonización francesa, la británica, la belga, el imperialismo ruso y el norteamericano. Cambian los métodos y estrategias, pero en el fondo hay raíces semejantes. Tampoco es todo malo, no quiere decir que todo lo que han llevado los colonizadores sea todo negativo, hay cosas buenas y hay cosas malas, simplemente que no hay que ser ingenuos y dejarse engañar por la situación. Todos los dominadores imponen sus relatos y con frecuencia difaman a sus enemigos. Y enemigos los encontramos en todas las realidades, a todos los niveles. Estos relatos que difaman a los enemigos encontramos muchísimos ejemplos. Vamos a tomar un par de ejemplos. Bueno, antes, la política actual funciona así. Con un guión preestablecido, repetir algunas ideas superficiales con agilidad y solidez verbal lleva a la victoria sin necesidad de responder a lo que te preguntan. Importa más la emoción que la razón, que tener la razón. Más la seguridad que la verdad. Así es como funciona la política hoy. Y si no, abrimos los ojos, escuchamos los discursos y vemos que esto es lo que está funcionando como herencia de una situación que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia y que nos hace descubrir la importancia de los relatos, de los discursos, de las palabras. Todos los dominadores han difamado a sus enemigos, siempre ha sido así. Y vamos a mostrar dos ejemplos. Por ejemplo, las acusaciones que debían soportar los cristianos descritas por Tertuliano en el siglo III en su apología contra los gentiles. Encontramos allí que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapamos la sangre. O sea, además de canibalismo e incesto, los cristianos también cargaron con la culpa del gran incendio de Roma del año 64, a partir de un rumor originado por el propio Nerón, para exculparse él mismo y provocar el gran fuego que destruyó la ciudad de Roma. Todas estas afirmaciones falsas tuvieron graves consecuencias, como las persecuciones de los primeros cristianos. Otro ejemplo más moderno es la desinformación, que fue muy desarrollada en la Rusia comunista a partir de los años 20 del siglo XX, del 1920.
Lo llaman desinformatia. Querían controlar las informaciones en su país, donde no había libertad, pero querían aprovechar las libertades de los países capitalistas para promover noticias falsas, campañas de intoxicación. Y todo esto ha llegado hasta hoy y se usaron incluso para desprestigiar las campañas electorales de los Estados Unidos cuando fue a ganar Donald Trump. En un libro del año 1984, dos autores americanos, Schultz y Godson, definen la desinformación como presentar y difundir información deliberadamente falsa, incompleta y errónea, a menudo combinada con información verdadera, con el fin de engañar y manipular bien a las élites, bien a los públicos masivos, para lograr determinados objetivos. Todo eso está en nuestra sociedad actual, ha llegado perfectamente hasta nuestro día de hoy. ¿Cuál es el antídoto de todo esto? El pensamiento crítico, que es costoso pero necesario, indispensable. Es importante que la juventud aprendan, enseñarles a valorar los hechos, a buscar las fuentes fidedignas, a contrastar, a tener criterios de discernimiento. Hay que educar en el diálogo, escuchando pareceres contrapuestos y no solamente lo que dicen aquellos que piensan como nosotros. Pasamos a otro aspecto, otro capítulo. Hemos hablado de la cultura, de la política, de la sociedad. Ahora vamos a hablar de un tema concreto. La verdad y la religión. El problema de la verdad. Aquí el cristianismo tiene la pretensión de ser la religión verdadera. Ha intentado realizar una síntesis entre la tradición judeocristiana y la racionalidad. Hoy el cristianismo está en crisis por dos motivos: una falta de credibilidad interna y una crisis de la razón occidental. Falta una reflexión madura desde el interior del cristianismo, por un lado, para responder a sus errores y debilidades del pasado, que ahora parecen patentes, pues por ejemplo, no sé, las cruzadas, o errores, o guerras religiosas que también el cristianismo ha fomentado en épocas antiguas, o errores que ha podido haber también en el diálogo con la sociedad en épocas anteriores. Alguien que ha trabajado mucho estos temas ha sido Ratzinger, cuando fue profesor de teología. Después llegó a Papa como Benedicto XVI. Para Ratzinger hay patologías de la religión y de la razón. O sea, hay enfermedades, tanto la religión si se cierra en lo suyo, como la razón si se cierra en lo suyo y se hace absolutista y no escucha otros elementos, se pueden volver enfermizos cuando no respetan los límites y la peculiaridad propia y la del otro. Pero el cristianismo, lo explica el mismo Ratzinger, es una síntesis de razón y fe. Sí, pero con el amor. El amor ejerce... La razón y la fe no se contradicen, sino que se complementan, pero necesitan el certificado del amor para ser creíbles. Es lo que dice aquella frase famosa de Urs von Balthasar. Solo el amor es digno de fe. El cristianismo ha intentado entrar en diálogo con la razón, y Ratzinger es un buen testimonio de eso, con sus diálogos con Habermas, por ejemplo, que son muy interesantes. Pero lo que realmente da el sentido y da valor al cristianismo es cuando resulta confirmado por el testimonio de la experiencia del amor. Y eso es lo que le hace creíble, no simplemente la razonabilidad, que siempre puede ser puesta en duda pues, por las múltiples circunstancias o valores o maneras de ver el tema que encontramos a nuestro alrededor hoy. La pretensión cristiana de verdad no es dominio sino servicio. Hoy, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en el año 2000 la Declaración Dominus Jesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, muchas personas criticaron esta actitud y dijeron que por qué había esta actitud intolerante y arrogante de parte de la Iglesia católica. Sin embargo, la Iglesia siempre ha intentado reflexionar y profundizar sobre estos temas. También la encíclica Fides y Ratio, Fe y Razón, también intenta profundizar en este tema. Pero el cristianismo no puede eludir ni puede abandonar su pretensión de universalidad. Lo que pasa es que su pretensión de verdad es una pretensión de servicio.
La verdad no se puede imponer, la verdad se ofrece gratuitamente y en libertad, y en colaboración y en trabajo. Hay que respetar profundamente la pluralidad religiosa, porque en todas las religiones está la semilla de la verdad. Y hay que fomentar el diálogo interreligioso. Cada uno dentro de su propia religión debe buscar el camino de la verdad y ser fiel a ella. El cristianismo no puede ser proselitista, esto lo dice mucho el Papa Francisco, sino que hay que fomentar y profundizar la propia tradición que tenemos para encontrar la verdad en ella y desde ella dialogar y comunicar y colaborar con otros. Y también hay que dialogar con la cultura. Hay que buscar el trabajo solidario y el bien común por parte de todos. Entramos en el último apartado, la verdad en la posmodernidad. Estamos en una situación, en una cultura en la cual hay una cierta indiferencia hacia la verdad. En nuestra sociedad, en nombre de la libertad, se cuestiona la verdad acerca de la naturaleza de las cosas, las creencias, las instituciones. Hay una cultura de la tolerancia con identidades líquidas y cambiantes. Esperemos no llegar a aquello que se atribuye a Dostoyevsky, que decía: la tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los tontos, a los idiotas. El relativismo esconde un peligroso desinterés por la verdad, disfrazada de cómoda tolerancia. Pero por este camino tampoco es que avancemos mucho. Vamos a leer esta noticia. Un informe de la Universidad, lo leemos atentamente. Un informe de la Universidad de Vélez sostiene que en la posverdad se privilegian los hechos sobre las emociones y por tanto los medios de comunicación son en un 67% los principales agentes desde donde opera este proceso. Se trata de un fenómeno nuevo, indefectiblemente vinculado a las actuales tecnologías de la información y la comunicación, cuyo fin es apelar a los hechos para incidir y convencer a la opinión pública de versiones desacertadas y o inexactas sobre temas del ámbito político. ¿Qué os parece esta noticia? Bueno, pues es una fake news. Es una noticia falsa. Aunque tenemos una noticia que imita el estilo periodístico, que habla de un tema al cual nos estamos refiriendo durante el día de hoy, no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Primero, las mentiras en la posverdad no es algo reciente ni exclusivo de las tecnologías actuales. Es una noticia, es una cosa que ha dicho que no es verdadera. No se restringe al ámbito político, sino está en la cultura, está en la sociedad, está en las familias, está en los medios de comunicación, está en Internet, está en todas partes. No privilegia hechos sobre emociones, sino que es al revés. Privilegia emociones sobre los hechos. Y no actúa solo en medios de comunicación, sino que está actuando en las redes sociales, está actuando no solamente en los periódicos, en la televisión, sino también en las familias, a nivel de las relaciones sociales, está actuando a todos los niveles. Pero es que además, la Universidad de Vélez no existe. O sea, nos encontramos en esta noticia 5 falsedades. 4 las hemos explicado y 5. Y esto nos muestra cómo funcionan las noticias falsas, las fake news hoy actualmente. No se trata de decir grandes mentiras con las cuales digamos que mi vecino es un extraterrestre. No se trata de decir cosas así claras, sino medias verdades con las cuales vamos deformando y vamos llevando nuestra intención, vamos consiguiendo aquel objetivo nuestro, que es movernos hacia donde alguien nos quiere llevar. Las mentiras de la posverdad no son mentiras evidentes y claras siempre, sino que la mayoría de las veces son manipulación que nos engaña con sutileza, que nos conduce hacia otra realidad. Se usan palabras con sentidos diversos. Es difícil llegar a consensos y conclusiones así. La posverdad, por otro lado, no es exclusiva de un grupo social o generacional. Afecta a todos. Por otro lado, es evidente la influencia del poder en relación con la verdad. La verdad se usa al servicio del poder. Hoy hay guerras militares, pero también hay guerras de informaciones falsas o deformadas.
Hay intereses de grupos e imperios que luchan por imponer sus relatos, sus verdades, y que intentan ocultar otros temas. El poder y la verdad en nuestro tiempo están luchando. Y esta lucha ocurre en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las instituciones locales, nacionales e internacionales. Está a todos los niveles. Hoy sabemos que hay bloques. Está los pro-USA, está China, está Rusia, están las élites económicas, están los lobbies de intereses, está el dinero en la sombra. Todo ello está actuando muchas veces de manera oculta en esta búsqueda por el poder a través de los relatos, a través de los mensajes. Y ya solamente nos faltaba que llegase entre nosotros la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la realidad virtual pueden agravar estos problemas. A finales de marzo del 2023, 1.300 expertos y empresarios publicaron una carta abierta sobre el peligro de no regular los sistemas de la inteligencia artificial. Hoy hay un gran peligro de la desinformación y la inteligencia artificial usadas para manipular en procesos electorales. Está demostrado ya que han tenido gran importancia estas maneras de manipular a través de la inteligencia artificial en las elecciones en los Estados Unidos, para desprestigiar a Hillary Clinton, para apoyar a Donald Trump, que debía ser el que más les interesaba para quienes estaban generando todas esas falsas informaciones. Está demostrada la influencia de estos temas en el Brexit, en la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, de Gran Bretaña. Hay campañas bajo demanda para conseguir respuestas deseadas por manipulación inconsciente. Y esto está muchas veces promovido, sostenido por las grandes empresas tecnológicas, por los gobiernos, por los intereses, por los poderes ocultos. Y esto supone hoy en día, y es una reflexión que se hace con frecuencia, un gran peligro para la democracia. Hoy es fácil promover el populismo con ideas fáciles, con comentarios emocionales, llevando a las personas hacia nuestros propios intereses. Toda esta situación, a través de los medios de comunicación, de la informática, de la inteligencia artificial, es un grave peligro para la democracia. La inteligencia artificial y la realidad virtual pueden agravar estos problemas. Se pueden fabricar audios y vídeos con voz e imagen en movimiento de personas que no han dado su autorización. Hoy se puede suplantar la personalidad de cualquiera por videoconferencia. Y con realidad virtual se pueden recrear espacios no reales por los que transitar de apariencia e ilusión. Aquello que aparecía en la película Matrix, un mundo real en el cual la gente creía vivir, pero que todo era un gran programa informático en el cual estaban introducidos, que les hacía creerse en sus mentes aquello que pensaban que vivían, pero que era ilusión. Es evidente que la inteligencia artificial, la realidad virtual, la informática, todas estas realidades traen muchísimas cosas buenas también a la humanidad, pero en este tema no estamos hablando de ellas. No hay que tener un punto de vista absolutamente pesimista, negativo sobre estas realidades que aportan mucho pues, a la medicina, al hombre, al progreso, a la cultura y que podrían aportar mucho a la igualdad, en fin, en tantos aspectos de la vida humana. Por tanto, con esto acabamos nuestra reflexión. Hemos dado una visión panorámica de la verdad y la mentira en el siglo XXI. Los tipos de verdad, lo hemos comentado desde el punto de vista de la psicología. Hemos visto el panorama de la cultura, de la sociedad, los conflictos que ha tenido la verdad por diferentes maneras de visualizar, de comprender la verdad. El tema de la verdad en la religión y en la ciencia. Y cómo está su situación actual en la realidad. Y ahora vamos a acabar con unas reflexiones conclusivas. La consultora Gartner dice que aproximadamente la mitad de las noticias que leemos son falsas. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a esta realidad y tenemos que guardar y tener los instrumentos para vivir en este mundo que nos ha tocado vivir. En tiempos de sobreinformación hay que encontrar información confiable. El poder usa la noticia engañosa como estrategia. Esto ya lo decía Goebbels, que era el jefe del departamento
de propaganda de los nazis, del movimiento nazi. Decía, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Esto hoy en día está funcionando a todos los niveles. Las cosas que se van repitiendo una y otra vez van calando en la sociedad y ya se dan por verdades, cuando puede ser que lo sean o no. Muchas veces no lo son, pero simplemente son las verdades que quieren que se crea para poder servir a ciertos intereses que están ocultos. Es necesario promover la educación crítica, el recto pensamiento, el diálogo constructivo y la colaboración interpersonal para salir del subjetivismo y edificar una sociedad acogedora y fraterna. Siempre ha habido mentiras en la historia del mundo como medio de protección ante la vulnerabilidad que experimentamos o para obtener beneficios a costa de los demás. Esto siempre ha sido así. Pero también es verdad que el ser humano ha tenido siempre interiormente la valoración de la verdad como algo importante, y ello ha guiado el verdadero progreso social y cultural. En medio del cambio de época que vivimos, en la actualidad la humanidad no puede dejar de buscar la verdad porque es una semilla que lleva en su interior. El ser humano tiende a simplificar para comprender y evitar la ansiedad de la inseguridad. Pero la vida nos trae la complejidad, la paradoja y la contradicción. También con ellas podemos buscar la verdad y hemos de buscar la verdad en esta situación compleja. A nosotros nos gustaría tener una vida sencilla, cómoda, fácil. No es así la realidad, no es así la verdad. La verdad tiene una profundidad que hay que descubrir y que hay que caminar, que hay que avanzarla. La verdad humana es compleja y rica y hoy se busca en el diálogo interpersonal y el trabajo interdisciplinar. La verdad no la podemos poseer ni manipular. Es poliédrica y tiene dimensiones distintas que el individuo solo no puede percibir sin diálogo, sin relación con los demás. La búsqueda de la verdad es una brújula que ilumina el camino del diálogo y la colaboración con otros. La verdad humana es social, comunitaria. No es individual, es personal, pero también es interpersonal, es relacional, es comunitaria. La verdad no puede imponerse, se deformaría. Dice el escritor Eduardo Galeano, la verdad es una utopía que nos sirve para caminar. Cuando nos acercamos a ella, se aleja. Es una buena imagen. Es una guía que necesitamos para vivir, para dar un sentido a la vida y avanzar por ella con coherencia. Esperamos que esta reflexión nos haya servido para comprender mejor en qué mundo vivimos, en qué situación nos encontramos y cómo podemos caminar para avanzar en el progreso personal y social. Gracias.